Crece, reflexiona, analiza, cambia. Re masculino. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas, tengan todos, sean bienvenidos a Re Masculino, el programa en donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. El día de hoy, como cada martes, estamos completamente en vivo y en directo desde las cabinas de Exquisita Radio. Mi nombre es Enrique Salazar y me acompaña en los micrófonos Jesús Magallón. ¿Qué tal, Enrique? Un saludo a todos, a todas y a todes nuestros radioescuchas y a los que nos ven, que no nomás nos escuchan, que también nos ven. Bienvenidos. Solo nos escuchan y no nos ven. Exactamente. Puede ser al revés, ¿no? Que nos escuchen y nos vean. Y bueno, bienvenidos otra vez a su programa de cada martes Re Masculino, como ya lo dijo Enrique. Y hoy les traemos otro temita, pues creo que es actual, reciente más que nada. Reciente. Y creo que muy importante porque fue bastante polémico. A mí me pareció polémico, no tanto al nivel de lo que se legisló, Ajá. pero sí de cómo reaccionó mucha gente. Reaccionó la gente, claro. A esta nueva ley pasada por los gobiernos de México. Y sí, exactamente como dice Jesús, esta ley se aprobó, me parece que fue la semana pasada, precisamente. Y pues esta ley, básicamente de lo que habla, bueno, de por sí el nombre está muy mamón, a mí me encanta. Es la llamada ley antichancla. Y esta ley lo que dice es que básicamente prohíbe los castigos corporales excesivos en contra de niñas, niños y adolescentes. Entonces, es una ley que al menos aquí en Re Masculino celebramos que se haya aprobado porque pues deben también de saber que estamos completamente en contra del castigo físico en cualquiera de sus presentaciones, sobre todo en este caso en la cuestión infantil, ¿no? Con motivo de querer aplicar pues como conducta, ¿no? Como la cuestión disciplinaria, la cuestión ¿no? disciplinaria. Creo que es algo también muy... o un motivo, una excusa muy común para decir que el castigo físico es necesario. ¿No lo ves? No, y creo que, fíjate, llega en un momento muy interesante para las familias, que es la cuestión de la cuarentena. Sí, el del confinamiento en familia, claro. Exactamente, y creo que lo interesante, aparte de la reacción de la gente, que fue muy dividida, pero muy cargada hacia un lado, de ya no nos van a dejar educar a nuestros hijos. Aparentemente todas las leyes como que van hacia ese lado. Están haciendo las cosas mal, papás. Hay que reeducarnos también como papás, ¿no? Claro. Pero creo que lo interesante no es el hecho de que digan, el castigo físico está prohibido, sino que, por ejemplo, se le dé al niño derecho, Claro, sobre su propia persona, ¿no? De decir, oigan, me están maltratando en mi casa, y que las autoridades puedan responder a eso, ¿no? O sea, que creo que antes era... o sigue siendo muy común que si un niño no se lo dice a su papá y el papá no va y lo dice, o a su mamá, es como no hay una procedencia, digamos, para perseguir el maltrato dentro del mismo hogar. Y pues es importante que los niños aprendan a decir, oye, esto no me gusta, oye, esto me parece mal, esto me está lastimando. Entonces, creo que es una ley muy, muy interesante y que llega en un momento también muy interesante para México. sí, llega en un momento bastante adecuado y sobre todo creo que es una ley que debió haber sido considerada desde hace mucho porque al menos aquí en México creo que hay también toda una cultura de violencia y de que pensamos que realmente la violencia es una solución a las cosas, ¿no? A los conflictos, a las frustraciones o en este caso a la mala conducta de los niños cuando son niños, ¿no? O sea, es entendible que tengan de repente conductas que uno como adulto puede considerar no muy apropiadas. Entonces... o incluso que ya no entiendes, ¿no? Como adulto ya no las entiendes. Sí. Porque dices, ya lo viví, es como, o sea... Pero sí, creo que es súper interesante este tema porque yo, por ejemplo, estaba leyendo justamente cuando se pasó de una psicóloga que decía
es que los niños no hacen berrinches. Ujú. O sea, o al menos no la mayoría del tiempo. Dice, los niños tienen un sentimiento que les provoca una determinada sensación Ujú. y lloran. Y lo expresan. Ajá, o sea, Claro. y gritan y demás. Los niños no están, vamos a, digamos, usar esa palabra, no están educados, entonces no saben cómo canalizar esas emociones para Ujú. decirte, me siento triste o me siento frustrado, y pues lo único que saben hacer es llorar y gritan y necesitan atención, no necesitan un golpe, Un ¿no? O golpe. sea, creo que, y es muy interesante, a mí me parece un tema, sobre todo porque creo que en los años que llevamos de conocernos, Ujú. alguna vez llegamos a hablar de ese tema y Sí. nuestras posturas eran encontradas y ahorita es como de, no, ya no es así, o sea, Sí, no se no. tiene que ser así, ¿no? Claro. Entonces creo que es un tema muy, muy interesante. Sí, sobre todo porque, bueno, como te mencionaba hace un momento, al menos aquí en este país, se da mucho y creo que a nuestros contemporáneos también nos llegó a tocar eso, pues el castigo físico con motivo de la disciplina. Y creo que también tenemos como mucho este choque, al menos tanto Jesús como yo, como otras personas que pensamos de esta manera, que estamos en contra del castigo físico hacia los niños como método de, de acondicionamiento, tal cual. Chocamos mucho con las personas ya mayores, digamos 40, 50 años, Ujú. porque siempre existe y siempre surge el argumento de que es que a mí de chiquito me pegaron y no tengo ningún trauma, Salí estoy bien. bien y todo chido y soy un adulto funcional y su puta madre, ¿no? Entonces, ah, Que a lo mejor y sí, a lo ¿verdad? mejor y O sí, sea, pero es es que muy debatible, es muy es bastante debatible porque si vemos realmente la mayoría de las personas que tuvieron antecedentes de abuso físico, la verdad es que sí crecieron y se desarrollan hoy en día en un ambiente de mucha hostilidad. Bastante hostilidad. Creo que es una cadenita que realmente si no se rompe o si no aprendemos a flexibilizar, es muy complicado. Sí. Y sobre todo porque a mí, por ejemplo, me ha tocado ver por ahí comentarios, he escuchado comentarios como de... Y no necesariamente de papás, pero sí de gente que a lo mejor convive con niños que dice, es que el mundo es así, Ujú. no lo puedes tener en una burbuja, ¿no? Y yo, güey, qué jodido comentario, ¿no? O sea, La neta. si yo como adulto digo, pinche mundo, güey, quiero meterme en una burbuja. O sea, ahora imagínate, no sé, o sea, pensar eso viendo niños es como, es muy jodido. Y como dices, son ambientes hostiles en los que nos desarrollamos la mayoría del tiempo, Claro. pero eso creo que no debe ser una excusa ni una justificación para que el propio hogar lo sea, ¿no? O sea, Ujú. creo que debería ser el primer espacio seguro y lo hemos comentado mucho aquí. Debería ser el primer espacio seguro para cualquier persona, Ujú. en general, no nomás para niños, pero sobre todo para los niños, ¿no? Que creo que son los que tienen un poco más de, de chance, digamos, de ciertos estigmas que ya traemos, ciertas dificultades que ya traemos, no adquirirlas para ellos Ujú. y qué mejor que sea en un espacio seguro. Claro. Sobre todo también creo que este tipo de leyes, en específico esta ley antichancla, como se le llama, am, bueno, a mí me genera muchísima satisfacción también como profesor que he llegado a ser en algún punto de mi vida. Porque realmente uno como profesor, que también tú creo que podrás eh, pues verlo también desde esa perspectiva, Jesús. Uno se da cuenta realmente cuando ah, un niño de repente tiene ciertas conductas que indican que hay algo, que está este ambiente hostil en casa. Sí. Y lo jodido también es que esos mismos ambientes hostiles pueden replicarse incluso en las escuelas. También desde hace ya algunos años que se prohibieron los castigos físicos en las escuelas, pero todavía hace, ¿qué? ¿40 años? Sí, híjole, 50 cuando no menos, yo creo, ¿no? todavía era algo normal, era algo Común. común, era algo permisible y no me sorprendería que todavía hoy en día en algunas zonas del país en las escuelas utilicen ese tipo de castigos como método de disciplina.
Pues, ¿recuerdas el programa que tuvimos sobre el PIN parental? Que, por ejemplo, en Ajá. Aguascalientes, Sí. parte de la iniciativa del PIN parental era otorgarles esta facultad de nuevo a los maestros de poder aplicar castigos físicos. Maestros, no lo hagan. Neta, como alumno y como profesor que fui, es bien gacho. Y como profesor, la neta, es más fácil decirle a un alumno, salte del salón. O sea, si no quieres lidiar con esa situación como profesor, Claro. que aventarle un borrador y meterte en pedos por una tontería. O sea, pero sí como profesor, sobre todo si tienes alumnos, yo por ejemplo en mis clases de inglés, alumnos de, no sé, adolescentes, 14 para abajo, a niños, no sé, de 8 o 9 años, te das cuenta justamente de eso, ¿no? Y no se trata de que un niño sea muy travieso, porque eso los niños en ambientes hostiles y ambientes no hostiles pueden llegar a hacerlo, ¿no? Claro. Pero como tú dices, estas determinadas conductas son niños que son impositivos, que no conocen una forma de comunicación que no sean, por ejemplo, los gritos o jalar a la gente para hablar, a otros compañeros. O sea, ves determinados comportamientos que dices, este niño se desarrolla en un ambiente así, Claro. no nomás aquí, ¿no? O sea, y qué bueno que se haya aprobado esta ley porque, te digo, creo que yo lo que considero la parte más importante es que ya un niño, en caso de que lo requiera, pueda decir, hey, basta. ¿No? Y eso me parece muy, muy importante. Claro. Como un breve paréntesis, recuerden que una facilidad de que estemos completamente en vivo por medio de Facebook Live y también en Instagram Live es que pueden estar cotorreando con nosotros, pueden estarnos comentando y pueden opinar sobre el tema del que estamos hablando el día de hoy. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, duda, comentario, mentada de madre o lo que quieran, pueden comentarla aquí en la cajita de comentarios y vamos a estar gustosos de leerlo para estar conviviendo. De hecho, Con tenemos ustedes. un comentario de Cicero Ribeiro de Oliveira. Él menciona ambientes hostiles tornan hombres hostiles, una lástima. Y sí, es precisamente este también el enfoque que queremos darle al tema del día de hoy. Porque pasa en esta cuestión de la masculinidad que siempre tratamos de abordar aquí en Re Masculino, y es que, pues sí, uno como hombre, que siempre estamos bajo un ambiente hostil en donde tenemos que tomar la actitud del depredador. No podemos estar nunca doblegados y nunca por debajo de otros hombres o de otras personas en general, porque automáticamente eso nos hace débiles, ¿no? Entre comillas, ante esta sociedad machista. Entonces, este es un gran problema porque, pues sí, seguimos replicando eso con los hijos, con los sobrinos, los nietos. Y realmente creo que este tipo de leyes, esta ley antichancla, por ejemplo, es una gran solución para este tipo de conflictos. Pero también hay que, bueno, a mí me intriga mucho ver cómo se desarrolla, ver si realmente esta ley se llega a aplicar, cómo se llega a aplicar y sobre todo también si hay de repente y de verdad una metodología para llevar a cabo ese proceso de si un niño hace una denuncia contra sus padres o tutor o si O un profesor, o un por profesor, o si un padre de familia dice, ¿saben qué? Mi esposa está maltratando a mi hijo, a mi hija, o viceversa, ¿no? Entonces... Sí, va a ser interesante. sí. Y sobre todo, creo que, al menos a mí lo que me parecería importante, más allá de la cuestión legal que debe existir, porque claramente cuando hay violencia hay un problema de fondo psicológico. ¿Cómo se van a tratar a estas personas como padres de familia, como profesores, para decir, lo que estás haciendo obviamente está mal y necesitamos que te reformes, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿qué solución se le va a dar? Porque no nomás va a ser un niño, en caso, por ejemplo, de un profesor, que normalmente suelen agarrar de carrito a uno, Ajá. pero que pueden ser varios, ¿no? O sea, creo que esto es importante y creo que es un tema que en la cuestión formativa para profesores, o sea, cuando formamos profesores como sociedad, nunca somos como, no vemos qué tan importante puede ser un profesor en la vida de
pues, un niño en formación, ¿no? De una persona en formación, dícese de la infancia o la adolescencia, donde estamos moldeando nuestra personalidad y no sabemos el alcance que podemos incluso llegar a tener con un comentario como, qué menso es este alumno, ¿no? O sea, es súper importante que creo que como profesores y los que se están formando como profesores se formen en este tipo de conductas, ¿no? O sea, de generar ambientes seguros para los alumnos, porque, híjole, tenemos gente bien jodida por ese tipo de ambientes. O sea, Sí. ay, no. Flashbacks de la infancia. Flashbacks de Vietnam. Sí, pues realmente es una verdadera lástima, porque si bien, bueno, sobre todo lo que a mí me causa conflicto y que me causa esa lástima es ver a las personas que se quejan de que este tipo de leyes se aprueben y de que este tipo de leyes incluso se mencionen, porque, de nuevo, venimos escuchando este discurso de pinche generación de cristal, es que ya no se les puede decir nada, es que ya no se les puede hacer nada, y es que, o sea, todas estas leyes se están aprobando, todo eso está pasando y todo este cambio de pensamiento y de paradigma está ocurriendo, porque nos estamos empezando a dar cuenta de que todo ese sistema anterior que había realmente no funciona y que realmente es inherentemente violento, ¿no? Ya sea emocionalmente, mentalmente, físicamente en este caso. Estamos siempre con las defensas súper arriba porque desde que nacemos estamos en un ambiente hostil. Y me parece muy curioso cómo es que, de nuevo retomando lo que mencionábamos al inicio casi, de cómo estas personas pueden realmente llegar y decir, es que como a mí no me pasó nada, cuando mi papá, mi mamá me agarraban a palos, güey. Mi chingazos. Ya por eso ya está bien que yo lo haga y que lo replique con mis hijos o con cualquier otro niño, ¿no? Porque también pasa mucho que las personas se dan, incluso se toma como chiste, de que si tú ves a un niño renegar en Walmart o en donde sea, te dan ganas de darle un chingadazo, ¿no? Y es como de, güey, no, eso no es normal, ¿no? No es normal No, que, no lo es. que tengas la urgencia de golpear niños, güey. ¿Qué onda? Sí, ¿no? ¿Qué onda, no? Sí, y fíjate, creo que, como mencionas, ¿no? Hay toda una cuestión de de un ciclo, de un círculo de violencia que estas nuevas generaciones, incluyendo nuestra generación, como que ya dijeron, ya, güey, o sea, qué chinga estar así siempre, ¿no? Y fíjate, yo como, por ejemplo, en mi profesión o en mi carrera de diseño gráfico durante mi formación y ahorita ya como diseñador gráfico ejerciendo, es súper común encontrarte profesores, encontrarte colegas que dicen, tienes que aguantar las críticas constructivas, tener carácter. Y es como, espérate, carnal. O sea, hay una diferencia entre que alguien te diga, oye, deberías mejorar en esto, en esto, en esto, que te digan, eres un menso, dedícate a otra cosa, yo te pondría a lavar baños. O sea, y defendemos, porque en algún momento yo también dije, es que el profe tiene que ser así, ¿no? O sea, Sí, bueno. pero defendemos la patanería, defendemos la violencia en pos de decir, allá afuera es igual. Y es como de, no, güey, el chiste es cambiarlo de allá afuera con las personas que van a entrar ahí, ¿no? O sea, ya las que están allá afuera, pues ya cambiarlas está bien difícil, ¿no? O sea, Sí. pero a las que no se han permeado de eso, pues darles el empujoncito, decir, puede ser diferente, no tienes por qué ser así y no tienes por qué repetir este tipo de conductas. Claro. Tenemos más comentarios en el en vivo en Facebook. Dani Sánchez Leal nos dice, me surgió una duda. Considero que esta conducta hostil en ciertas etapas como la adolescencia o incluso la primaria se intensifican. ¿Cómo consideran podrían disminuir estas conductas entre chicos compañeros hostiles? Que obviamente replican de sus familias. Según su experiencia, ¿cómo llegarían a cuestionarse y dejar de lado la presión social? Es una pregunta interesante. Muchas gracias, Dani, por tu comentario. Sí, la verdad es que es muy común en el caso, al menos que nos ha tocado ver como profesores, ver niños bastante hostiles. A mí en lo personal me tocó ser un niño muy enojado con la vida y con el mundo por alguna razón. Y es... uy, problemas técnicos. Y es un poco
complejo, porque uno como profesor creo que sí tiene puede ser como esta habilidad o esta facilidad de poderle llegar a estos niños en estas etapas, en la primaria y secundaria, porque al final de cuentas te ven como esta otra figura paterna, ¿no? Entre comillas. No quiero decir que siempre, pero puede llegar a pasar. Entonces, creo que es un poquito también que ellos mismos luchen como con esta dicotomía de ver que una forma de ser en su casa quizás no es la misma que tú les puedas mostrar, ¿no? Esta amabilidad con la que los puedas tratar, sobre todo validando sus emociones y validando sus acciones, ¿no? De repente decirles, oye, qué bien hecho está tu trabajo, me gustó cómo escribiste tal cosa, muy buena participación la que tienes. Eso realmente creo que sí hace un clic. Pero sí es complicado porque uno no puede estar ahí 24/7. Uno no tiene como ese poder, vaya, que puede ejercer igual un padre, tal cual. Sí, fíjate, hablando de eso, creo que también lo que tú mencionas, creo que es como esta cuestión como del refuerzo positivo, de, oye, qué bien lo hiciste hoy, qué bonito trabajo, todo este tipo de cosas. Y sí, eso tiene un efecto porque lo notas en tus alumnos cuando llegan y cuando se van de tu clase. Pues, como tú dices, puede llegar un niño muy enojado y salir muy tranquilo después de haber estado en un ambiente que le permite estar tranquilo, ¿no? Que creo que es algo que luego no tomamos muy en cuenta. ¿Y cómo podríamos romper estas, o no romper, pero sí, yo creo que lo que sí podemos hacer es disminuir en el ambiente escolar este tipo de conductas y a mí me parece importante confrontar a los niños como personas, porque luego solemos disminuirlos. Tenemos la tendencia a pensar que los niños son tontos, y claro que no. Y creo que confrontarlos, por usar una palabra, o sea, poniéndonos a su nivel, o sea, decirle qué sucede, por qué haces esto, y que ellos te digan, o sea, creo que es algo que la gente subestima mucho, el poder preguntarle a un niño por qué estás así. Claro. Y es algo que, o sea, el niño te puede decir 1,000,000 de cosas, pero te va a decir el por qué se encuentra de ese humor. Aunque él no sepa, o sea, decirte estoy enojado, ¿no? O estoy triste o lo que sea, ¿no? Pero sí creo que solemos, como tú dices, creer que los niños son tontos o no tan listos como nosotros y decimos, ya, a tu cuarto, o ya, siéntate ahí, ¿no? O sea, que no me parece mal, por ejemplo, decirle a un niño, te vas a quedar sentado aquí, ¿no? O sea, si estás haciendo mucho desmadre, oye, 5 minutos y luego sigues tu desmadre, ¿no? Pero sí creo que el preguntarle sobre todo a este tipo de infantes y de adolescentes que generan ambientes hostiles porque así viven, ¿qué te sucede? O sea, claro. ¿te está pasando algo? ¿Necesitas hablar de algo? Y rara vez, como profesores, tenemos esa inclinación, ¿no? También porque, bueno, es meterse en broncas, luego si hay algún roce en casa del alumno y demás, entonces, pues mucha gente como que como profesor sueles valorar eso, si vale la pena, no vale la pena, y yo, si hay algunos profesoras escuchándonos, los insto a que si tienen alumnos así, les pregunten si sucede algo. No tienen que ser sus psicólogos de cabecera, pero por lo menos, hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sucede algo? Y créanme que eso le cambia la vida a un adolescente. Se los digo por experiencia, porque a mí me pasó en la secundaria, me volvió a pasar en la prepa y creo que... Y ni siquiera fue algo de mucho tiempo, ¿no? Fue que un día un profesor me dijo, ¿estás bien? Y ya, o sea, le dije y a lo que sigue, ¿no? O sea, claro. Pero creo que son cosas que uno debe de hacer y no las toma tanto en cuenta. Claro. Y fíjate, es curioso, si ustedes escuchas están también en Instagram, pueden buscar una entrevista que nos hicieron desde el perfil de @piensamazatlán, en donde nos preguntaban acerca de
las escuelas para padres y la educación, sobre todo en cuestión de perspectiva de género. Pero se me hizo muy acertado el comentario en aquella entrevista de que realmente la idea de una escuela para padres no era simplemente el que los papás yeran los sábados a las 11 de la mañana a la escuela para tomarse un cafecito y ver a otros padres de familia, ¿no? O sea, sino que realmente se trataban de abordar estrategias para decir esto es lo que está pasando, eso es lo que estamos viendo que están viviendo los alumnos, sus hijos, y cómo es que en conjunto, tanto a alumnos, maestros como padres de familia, podemos hacer que el alumno tenga una mejor calidad educativa y una vida escolar más llevadera. Y esto, no sé, creo que de repente la vida escolar de un niño eh, se puede equilibrar con la vida familiar, porque hay veces en que el alumno solamente le gusta estar en la escuela porque es un escape de su casa. Sí. Y la verdad, eso está bien feo. Porque De su casa, ¿no? O de sea, su casa, o sea. dijeras, ya me voy a mi casa porque la escuela me caga, ¿no? O sea, Ajá. pero cuando es al revés. Es cuando es al revés, sí, sí es complicado. Sí. Tenem- Te iba a decir, tenemos un comentario acá en Adelante. Instagram de Saraí, Saraí Reynoso OG. Dice, no preguntamos porque en ocasiones ni los adultos saben manejar sus emociones, así que menos con los menores. Con los menores. Y los profesores suelen ser pilares de apoyo o no. No sé si es pregunta o afirmación la última. La voy a tomar como pregunta. Creo que depende mucho del profesor y también sobre todo, de nuevo, los niños y los adolescentes no son tontos. Saben cuando se pueden acercar a un adulto, sea un profesor o no, y decirle, oye, ¿puedo hablar contigo? Porque lo saben. O sea, sí. Creo que esa es la tirada, ¿no? Que como adultos podamos, a lo mejor no con todos los adolescentes o niños, pero sí con los que convivimos, poder ser una figura así, que si llega tu sobrino, si llega tu primo, si llega tu hijo, oye, podemos hablar, me pasa esto. Y que más allá de si podemos ayudarlo o no, ya por lo menos servimos de escucha y decirle, ¿sabes qué? Pues vamos a tal lado, ¿no? O sea, necesitas ayuda de esta manera o podemos preguntarle a tal persona. Pero creo que debemos generar figuras que generen esta confianza, esta posibilidad de decir a un adolescente o un niño, oye, necesito hablar de esto. Claro, sobre todo que no nos dé miedo, ¿no? Porque si bien uno puede decir, pinche niño pendejo, yo ya viví lo que tú y sé más que tú, ok, pues si sabes más que el niño, pues ayúdalo, güey, ¿no? Sí, exacto. O sea, porque creo que también de repente pasa eso que nos da, como menciona Saraí, nos da un poco de miedo el que de repente el niño nos diga, no, pues sabes que me siento así, me siento como que medio triste todo el tiempo y a lo mejor tú no saber cómo manejarlo, pero créeme que es sencillo abrirse con los niños porque creo que tienen esta capacidad de empatía bastante flexible, ¿no? Entonces es importante que mínimo hagamos ese intento como ni siquiera, o sea, no importa que no seamos profesores, no importa que no seamos padres de familia, como simplemente adultos, creo que tenemos esa capacidad, ¿no? Creo que es importante darnos esta pequeña responsabilidad social hacia con los niños, que realmente son el futuro. Principalmente. Tenemos más comentarios aquí en Facebook. Cícero Ribeiro nos comenta: en Brasil tenemos una gran dificultad en hablarnos sobre sexualidad y género para niños en las escuelas. Creo que eso solo dificulta las formas de combatir el machismo. Y para los niños, miren en verdad los ambientes hostiles. ¿Cómo hacer eso en casa? ¿Qué sugieren? Muchas gracias de nuevo, Cícero, por tu comentario. Saludos hasta Brasil. Saludos hasta Brasil. Qué chido que nos escuchen hasta allá. Pues mira, la cuestión de Brasil creo que sí es complicada, hasta donde sé. No soy experto en países latinoamericanos, nunca he estado en Brasil, no conozco mucho. Tú más bien podrías decirnos cómo está la situación allá, pero por lo que sabemos es un país en donde esta cuestión de la sexualidad, del género, sí es muy cuadrada, muy conservadora en ese sentido. Entonces sí entiendo y está culero que sea muy difícil hablar de ese tema. Creo que eso también pues fomenta estos ambientes hostiles, pero
sí soy un fiel creyente de que la educación en casa es buena, quizás no como de que le enseñes historia y geografía y matemáticas a tu hijo, pero que sí puedas enseñarle este tipo de lecciones morales, este tipo de aprendizajes cívicos, éticos, que le puedan servir tanto para la escuela presencial como para su vida diaria. De hecho, creo que a eso se refieren las personas cuando dicen que la educación empieza en casa, ¿no? Claro. No quiere decir que la mamá tenga que ser la principal que le enseñe inglés al hijo, pero sí que le enseñe esos valores primordiales, ¿no? Sí, claro. Y referente, por ejemplo, a lo que menciona... Ay, se me olvidó su nombre. Sí, Cícero. Cícero. De la cuestión sexual y de género, cómo hablarles en casa. Hay que ser muy honestos también como adultos de decir, no sé mucho del tema, no sé cómo exponerlo, y también educarnos, ¿no? O sea, Ujú. de decir, sé esto, no sé esto, y para bien o para mal, tenemos internet, ¿no? Y podemos buscar muchas formas, puede ser YouTube, puede ser Facebook, puede ser artículos científicos. Hasta en TikTok hay muchísima Exactamente, información. hay muchísimo, hasta en TikTok. Y tenemos en nuestra mano literalmente un mundo, una biblioteca, ya no de libros, sino de gente que se dedica a eso y que nos pueden decir o que nos pueden orientar de cómo hablarle a un niño de determinada edad sobre determinados temas. Pero sí creo que lo importante es ser muy honesto sobre hasta dónde le puedo hablar yo porque es lo que sé y también ser muy honesto en el sentido de no decirle esto está mal porque así me lo enseñaron, porque creo que es algo que solemos hacer incluso al enseñar cualquier tipo de cosa, ¿no? O sea, como, es que a mí me enseñaron que cuando utilizas el verbo to be y lo transmites, ¿no? O sea, pero nunca, creo que debemos de empezar a tener el pensamiento de decir, podemos estar equivocados y está bien, ¿no? O sea, Claro. y decir, ¿sabes qué? Hijo, hija, hermano, primo, sobrino, eso no lo sé, pero le puedes preguntar a tu maestra, por ejemplo, ¿no? O sea, porque creo que como dices, lo que debemos de enseñar en casa es decir, hay que respetar a la gente, como tú dices, los valores primordiales, ¿no? Ya hablar de temas como la sexualidad, el género, que sí lo podemos hacer, debemos ser muy honestos con si sabemos del tema, no sabemos del tema, estoy preparado para hablarle a mi hijo de ese tema porque creo que es algo que no pensamos o mucha gente no piensa antes de tener un hijo, decir, güey, lo voy a poder preparar para la vida, o sea, no nomás brindarle lo necesario, ¿no? Claro. O sea, prepararlo para la vida. Y hay que ser honestos, o sea, se vale decirle a tu hijo, no sé del tema, pero pregúntale a tu profesora, ¿no? O sea, a tu profesor, aventúrate a investigarlo con sus respectivos límites, obviamente, Claro. o sea, pero se vale decirle a tu hijo, no sé, hijo, ¿qué tal si lo investigamos juntos, no? O sea, ese tipo de Exactamente. conductas que pues tu hijo puede decir, pues mi papá tampoco sabe, pues hay que investigarlo juntos, qué chido, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Sí. Más porque también los niños son curiosos por naturaleza. Entonces, si tú les vas a andar inventando una respuesta o les vas a estar negando la respuesta de que, ay, no sé, vete para allá, cada que te preguntan algo, pues Aparte chale. que cuando es, por ejemplo, con un tema específico, que luego la sexualidad es un tema muy polémico para los papás a la hora de abordarlo y solemos negar la respuesta en un tema específico, los niños están como, ¿por qué? O sea, y lo van a investigar mejor. Claro. O van a estar preguntando y puede que En tengan otros información lados, errónea, exactamente. información de dudosa procedencia. Y realmente eso a la larga es muchísimo más perjudicial que simplemente haberle dicho a tu hijo, sabes que no sé del tema, hay que investigarlo juntos, o mira, aquí están esos libros, o no sé, diccionario, güey, incluso. Sí. Entonces, es importante realmente nosotros como adultos usar nuestro criterio y sobre todo ser humildes y entender que a veces, y entender que seguimos aprendiendo, que siempre, siempre, siempre nos pueden enseñar algo más. Exactamente. Cícero nos agradece por las respuestas, gracias a ti por tus comentarios y por escucharnos vernos. hasta allá en Brasil. Tenemos otro comentario por acá en Instagram de Saraí. Dice, cuando les hablas como tu igual, con un diálogo a su edad, se sienten respetados y valorados. Efectivamente. Así es. Y de nuevo reforzamos, es un refuerzo positivo de que el niño, niña, se sienta
valorado, como ella dice, y que no lo disminuyamos, ¿no? O sea, no digamos, por ser niño no sabe o por ser niño no entiende. Porque aunque no te pueden expresar con las palabras adecuadas o correctas el cómo se sienten, saben cómo se sienten. Claro. Entonces, creo que lo importante es eso, ¿no? O sea, darle la oportunidad de decir, me pasa esto. Y ya de ahí, pues, jalar ese hilito, ¿no? O sea, seguir como siendo ese espacio para que tu hijo, tu hija, tu primo, tu sobrino puedan hablarte de ese tipo de cosas. Claro, sobre todo porque crear espacios seguros es pues, primordial para este tipo de casos. En efecto. También algo que quería comentar respecto al tema principal del día de hoy, que es la ley antichancla, como se le llamó aquí en el estado de Jalisco. Sobre todo algo que se me hace muy importante mencionar es que esta cuestión no solamente aborda la violencia física en torno al castigo excesivo físico, sino que esta ley consiste en que se prohíbe usar la violencia como método para disciplinar o educar, porque, y se me hizo muy curioso cómo lo presentaron, porque este tipo de castigos atentan contra la dignidad humana, ¿no? Entonces tendemos a pensar también que los niños, por el simple hecho de ser niños, no merecen como tanto respeto, tanto bienestar o buen trato como lo podría merecer un adulto, ¿no? Sin embargo, también menciona esta ley que el abuso físico y el abuso sexual es algo que también va a estar dentro de este lineamiento, para que sea penado y que también pueda ser procesado para una póstuma investigación de abuso sexual, tal cual. Súper interesante. Entonces es algo que se me hace muy, pues muy importante, ¿no? Porque muchas veces no todas las denuncias de abuso sexual infantil proceden. Muchas veces porque los jueces, que no sé de dónde los sacan y por qué chingados los ponen como jueces, porque, ay, güey, dicen, no, pues es que como no hubo penetración, no hubo placer, entonces no hubo delito, güey. Como no hay marcas o no hay algo en el cuerpo del menor que me indique que realmente hubo una agresión, pues ya no procede. Entonces, si con esta ley dicen, ok, es que mi papá, mi mamá, mi tutor, mi profesor, me está haciendo algo en lo que yo me siento muy incómodo, yo como niño de primaria, de secundaria, ya puede proceder y se puede procesar como pues algo que puede ser penado, ¿no? Entonces es muy importante también. Sí, súper, súper importante. Y de nuevo, creo que hemos hablado de distintos temas que van encaminados a lo mismo. La educación sexual es súper importante. Esta ley favorece mucho a los niños en ese aspecto porque, como dices, se les otorga esta cuestión de la dignidad, ¿no? O sea, y todo este tipo de leyes, de reformas, van en pos de que dejemos ideas como, por ejemplo, el respeto se gana. O sea, es como, no, o sea, yo no puedo ir por la calle sopapeando, cacheteando gente, diciéndoles, es que el respeto se gana, ¿no? O sea, no, o sea, como dices, ¿no? O sea, atentan contra la dignidad humana. O sea, atentan contra... Imagínate si de verdad el respeto se ganara, pues cualquiera podría salir a la calle a violentar gente y no pasaba nada, ¿no? O sea, y que lo presenten con esta cuestión de atenta contra la dignidad humana es justamente eso, ¿no? O sea, dignificar la cuestión de la persona en su infancia. Claro. O sea, que como dices, o sea, es que son niños, ahorita no entienden, entonces ¿para qué les pegas, no? O sea, claro. Si no entienden ¿para qué les pegas? No van a entender por qué les pegaste y nomás les pegaste. O sea, y creo que es eso también como de decir, ¿necesito pegarle a mi hijo para que me entienda? Pues no. O sea, creo que el empezar a plantear esa idea en la cabeza de los papás es importante. Porque, como dices, los niños son muy inteligentes, pero a muchos adultos, me incluyo, nos falta un montón de educación emocional. Entonces, a la mayoría de nosotros. Exactamente. Sí, entonces, creo que empezando por ahí de, a lo mejor el que está exagerando soy yo y no mi hijo, ¿no? O sea, y a partir de ahí ya, ¿qué te sucede? ¿O qué me sucede a mí cuando él tiene esas actitudes, ¿no? O sea, porque este tipo de cosas impactan no nomás a favor de los niños, sino en los adultos que viven alrededor de esos niños, ¿no? O sea, porque van a tener que cambiar sus conductas. O sea, ya hay una cuestión
aunque suene bien mamón, ya hay una cuestión de castigo, ¿no? O sea, de punibilidad que dice, pues si no soy de otra manera, pues algo puede suceder, ¿no? O sea, Claro. y creo que eso también orilla a la gente a decir, bueno, ya no le voy a gritar, o ya no le voy a dar un manazo, ¿no? O sea, Claro. creo que es importante como empezar a tener esos cuestionamientos, ¿no? O sea, ok, y está llorando, ¿por qué está llorando? ¿Por qué me pongo así cuando llora, no? O sea, creo que eso me parece un ejercicio mucho más nutritivo para los Sí, adultos. claro. O sea, ¿por qué me molesta que los niños lloren si todos los niños lloran? O sea, es como un comportamiento de como querer penalizar a los niños por ser Por niños, ser ¿no? O niños, sea, ¿no? es como... Por sentir. Exactamente, entonces creo que es un ejercicio importante y como muchas otras leyes que de estas, digamos, de la era moderna, impactan sobre los comportamientos, que es lo importante, ¿no? O sea, Claro. que se cambien determinadas conductas. Sí, y pues como mencionamos, este tipo de leyes, este tipo de pensamientos, la verdad es que llegan en momentos, creo, apropiados, porque creo que son eras de cambio, son como que Aries está en luna de Tauro o alguna mamada así. Este, En Venus retrógrada, no sé qué pero, significa eso, lo he escuchado. pero sí es importante que vayamos cambiando conforme también el mundo y la sociedad van evolucionando. Dani Sánchez Leal nos menciona, es muy importante que los padres le den un lugar como persona a sus hijos y sobre todo educarlos desde la responsabilidad y reconocimiento de sus cuerpos, para que con ello puedan valorar el peso que tiene cuando alguien más quiere sobrepasar límites con ellos, incluso de sus propios familiares. Muchas gracias, Dani, por tu comentario. Concuerdo completa y absolutamente contigo. Creo que si desde niños nos enseñan a marcar límites, sobre todo físicamente, podríamos crecer como adolescentes y como adultos mucho más conscientes de nuestros propios cuerpos y también de la otredad. Ajá. Porque pasa que no conocemos estos límites, no sabemos hasta dónde sí, hasta dónde no, o hasta dónde medio nos sentimos cómodos o incómodos. Y sobre todo también como padres, o sea, si vemos que hay ciertos comportamientos de propios familiares hacia nuestros hijos, es importante marcar un alto, ¿no? Porque a fin de cuentas creo que la protección hacia los niños debe ser también algo primordial, debe ser nuestra prioridad cuando somos padres. Y no hablo de la sobreprotección, hablo de la simple la responsabilidad que debemos de tener nosotros de cuidar, ¿no? En efecto. Y por ejemplo, lo que menciona Dani es muy importante porque es súper común que la familia alrededor de un niño, abuelitos, tíos y demás, hagan comentarios como de, ay, qué feo niño, no me saludó. O sea, si no te quiere saludar, no pasa nada. O Ujú. sea, y hay que entender que el niño está empezando a entender cómo le gusta relacionarse con otra Claro. gente. Y eso es súper válido. O Ujú. sea, si no le gusta abrazar, no lo abraces. O sea, No, déjalo que te salude como a él le gusta claro, no saludar, lo ¿no? O obligues sea, a saludar de beso, ¿no? exactamente. O sea, este tipo de cosas de. Ah, si al niño nomás le gusta llegar y decir hola y se va, déjenlo. O Ujú. sea, no es ni menos cariñoso, no es que los quiera menos, él así se expresa. Claro, Y hay que también empezar a aprender a notar cómo los niños se expresan, ¿no? O sea, cómo los niños les gusta relacionarse afectivamente. claro. Porque luego, o sea, estamos muy acostumbrados a decirle, dale un beso a tu abuelito, que no está mal, ¿no? O sea, pero si no quiere, pues no pasa nada. O sea, y si luego es muy besucón, pues también decirle, oye, no con toda la gente, o, ¿sabes qué? Hay gente que le puede no gustar y no es nada personal. O Ujú. sea, también entender que los niños se pueden expresar de mil maneras y que ninguna está mal. O sea, Ujú. siempre y cuando no sea como violento, ¿verdad? O sea, pero que Claro, si no le gusta abrazar a la gente es normal, si le gusta abrazar a la gente es normal, y así con todos sus comportamientos, ¿no? exactamente. Y bueno, ya nos quedan algunos escasos minutos del programa, pero algo que también quería hacer notar y mencionar aquí, am, pasa mucho también que en cuanto a los derechos de los niños, que también es una de las cosas que menciona esta ley que recientemente se aprobó, porque es una ley que funciona
función, valga la redundancia, de los derechos infantiles. Creo que es importante también mencionar tanto, de nuevo, retomando el tema de padres de familia y profesores, que al menos a mí me pasó cuando yo estaba en la primaria, que los derechos infantiles los veíamos como parte de las materias cívicas, pero siempre los veíamos como si fuera el Padre Nuestro, güey. O sea, lo recitamos de que todo niño tiene derecho a una educación, bla, 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 todo niño tiene derecho a una familia. Y es como de, ok, y jamás los entendí a fondo. ¿Y eso qué significa? Jamás entendí todo el trasfondo de que yo era el niño de quienes se referían a esos derechos, que yo era el niño que realmente podía o debía de tener a su favor ese tipo de derechos. Entonces me imagino y llego a pensar en una escuela rural, en condiciones precarias, en donde los niños tienen que caminar 2 horas por empedrados y por cerros para llegar a una escuela, cuando les toca esa materia de que todos los niños tienen derecho a la salud y a la educación y se quedan como de, caray. No, luego que le dan una educación digna. Digna, de calidad. Y no, o sea, yo sé que los profesores en ese tipo de lugares hacen lo imposible con lo que pues les dan, con ¿no? Lo que tienen, pero imagínense el shock, papel realidad del niño que dice educación digna y voltea a ver y chale, ¿no? O sea, chale. Y sí creo que, como dices, ¿no? O sea, el hacer memoria, decir, oye, sí es cierto, sí vi mis derechos como niño, pero pues quién sabe, ¿no? O sea, chance y ni se aplican. O sea, es como, es un choque muy, muy, muy feo el pensar en ese tipo de situaciones. Aprendí más con 31 minutos que con las clases de cívica y ética, güey. Ay, no. Pero es que me gusta mucho 31 minutos. Sí, a mí también. Me da un montón de risa un clip en el de corre cinta y pasa la cinta corriendo enfrente. Yo diario me río con eso. No es tan chistoso como lo platico porque es más chistoso aún, pero siempre me da mucha risa ese clip diario que lo veo. Entonces, ahorita que dijiste 31 minutos me acordé de eso. Y necesitamos así un gag. Necesitamos un gag. Necesitamos tener de invitados a Calcetín con Rombos, mano. Claro. Alguien de 31 minutos. Si tienen el contacto, por favor, háganoslo saber en @remasculino. Por favor. Pero bueno, ¿algún comentario final, Jesús? Pues como dijiste al principio, creo que de parte aquí, tuya y mía, de Re Masculino, es una ley o un fallo más bien, que aplaudimos. Por muchas razones, pero creo que al menos para mí sigue siendo la más importante, que el niño se sienta en la plena libertad de decir, esto me está doliendo, esto no me gusta y esto me lastima. Uh-huh. Y creo que dignificar las infancias es uno de los actos más nobles como adultos que podemos tener. Y creo que todo este tipo de leyes van enfocadas a eso. Uh-huh. Espero que utópicamente algún día, quizás un futuro no tan lejano, pero igual y no mañana, pero realmente los derechos de los niños puedan ser o puedan verse como derechos humanos, porque lo son, ¿no? Los derechos de los niños son derechos humanos y que los podamos ver como tal, porque sí llega a pasar que incluso los vemos menos, los vemos hasta como mascotitas, ¿no? De repente, de que es que está chiquito y no puede. Exactamente, y creo que este tipo de leyes son para eso, ¿no? O sea, recordarles a los padres que los hijos no les pertenecen, uh-huh. O sea, no son extensiones suyas, no, o sea, son personas, sí, en desarrollo, pero más importante aún, son personas que están a su cuidado. Claro. Y esa responsabilidad es una responsabilidad gigantesca. Y si estamos en un ejercicio de ser responsables, de dignificar a todas las personas, pues qué mejor que empezar con los niños, ¿no? Sobre todo si los tienen en casa. Ojalá que que esas próximas generaciones, nosotros como pues ya millennials un poco tardíos, uh-huh. Como quizás la generación Z que puede próximamente ya tener niños, podamos empezar a educarlos con estos nuevos paradigmas, ¿no? Un poquito más progresistas, un poquito más tolerantes, un poquito más en favor de todas las buenas leyes que se están promoviendo y los derechos humanos, ¿no? Y bueno,
Muchas gracias por escucharnos. Jesús, las redes sociales del programa. Claro que sí, ya saben, como siempre nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Red Diagonal Masculino para que nos sigan y pues igual nos pueden comentar qué temas les gustaría que hablemos durante los programas de cada martes. Y también estamos en Twitter. No le damos como mucha atención, pero ahí estamos también publicando cositas. Mis redes personales, a mí me encuentran en Instagram como el Chuy MB, en Facebook como Jesús MB y en TikTok, porque ya me gustó esa red social, también me encuentran como Jesús MB08, por si me gustan seguir. Igual ahí estoy publicando contenido respecto a masculinidades y temas como la ley antichancla y otros más. Y Enrique, ¿tus redes personales? Yo en Facebook estoy como Luis Enrique Solorio Salazar. Comparto memes bastante tontos. Están chidos. Están chidos y de repente opiniones medio polémicas por ahí. Por si gustan agregarme o seguirme, ahí estamos disponibles. En Instagram y TikTok estoy como @wax_simulacra, como la rola de Mars Volta. Y también un anuncio parroquial rapidísimo es que acabo de estrenar un podcast que no tiene mucho que ver con las masculinidades, pero tiene que ver con algunos temas sociales y estoy ahí medio hablando paja. Búsquenlo. Justamente lo acompaña Dani. Lo acompaña Daniela, la chica que nos estuvo comentando aquí, una de mis mejores amigas. Pueden buscarlo y encontrarlo en Spotify como Vacíos Humanos. Acabamos de estrenar nuestro primer episodio el día de hoy. Así que si gustan seguirlo por ahí, se los agradecería muchísimo. Y bueno, no nos queda más que agradecerles como siempre a todas y todos los que nos estuvieron sintonizando. Muchas gracias, Araí. Ya vi que nos comentaste ahí también, que te encantó el programa. Muchísimas gracias por vernos y por comentar. Y también agradecer aquí a nuestro productor Ricardo Robles, ahí en los controles. Un saludo. Y bueno, decirles que de nuevo muchísimas gracias. Este programa lo hacen ustedes y siempre nos motivan para seguir extrayendo este tipo de contenido y este tipo de temas. Tengan un muy buen día patrio los que vivan aquí en México. ¿Y algún otro comentario? Menos a los que descansan mañana. Yo no descanso. Sí. Chale. Un saludo a todos y pues, nos vemos a la próxima. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re masculino.